Muy bien, hermanos. Bueno, nosotros hoy seguimos en nuestra serie hablando del poder, por el poder del Espíritu, una vida de continua obediencia, ¿no? Sí, vayan pasando, bienvenidos hermanos. Entonces, todos deben tener una hoja, como siempre, para poder estudiar juntos el estudio. Y hoy nosotros vamos a estar andando por los frutos del Espíritu. Y hoy empezamos con dos de ellos, que es el amor y el gozo. Entonces, el capítulo 2 y 3 del libro que nosotros estamos estudiando juntos. Entonces, hoy vamos a empezar andando por este fruto del Espíritu. Y para partir, quiero que todos busquen en sus Biblias a Juan 15. A Juan 15. Porque si quizás uno puede pensar, bueno, ¿cómo están conectados el amor y el gozo? Y es muy interesante porque vemos en Juan 15 que estos dos atributos están conectados. Entonces, mientras que busquen ahí, quiero dar como una introducción general a cómo vamos a estar organizando y haciendo el estudio de hoy. Y quiero que ustedes puedan pensar en algún viaje en carro, ¿no? Que si uno dice, bueno, apenas los hermanos fueron a Florida, ¿no? Entonces, cuando uno va en un viaje de carro, uno tiene un destino, una destinación, ¿no? Que en este caso sería Florida, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de los frutos del Espíritu, podemos pensar como el fruto en sí es el destino. Ok, vamos a hablar de gozo. El destino es, queremos crecer en gozo. Pero la pregunta es, ¿cómo se ve entonces ese fruto? Podemos hablar de amor y hay muchas maneras de describir el amor. Entonces, la segunda parte son las direcciones. Ok, si vamos a Florida, tenemos que saber cómo llegar. Bueno, vamos a pasar por Nashville, vamos a ir a Atlanta, ¿no? Y vamos a ir al sur. ¿No? Estas son las direcciones. Igual en nuestro estudio es cómo se ve ese fruto. Entonces vamos a, segundo, describir el fruto. Y tercero, la pregunta es esta. ¿Cómo vamos a llegar a ese fruto del Espíritu? Y esto es muy importante porque igual como un viaje, si tú vas a llegar a Florida, sabes las direcciones y el destino, sin gasolina, nunca vas a llegar al destino, nunca vas a llegar a Florida. Y creo que a veces nosotros como cristianos creemos que, bueno, yo sé que Él es amor, ya sé, así voy a llegar, simplemente por saber qué es el amor, saber la definición y cómo llegar. Pero es muy interesante en la Biblia porque al final, el gasolina, por decirlo, de crecer en los frutos del Espíritu no es simplemente saber qué es el fruto, sino al final es como vimos en la semana pasada, es andar en el Espíritu. Entonces, si tú el gasolina que te lleva a tener amor y tener gozo, no es decir, bueno, ya sé que eso gozo, voy a gozarme. No, hay una gasolina, por decirlo, hay algo atrás que te lleva a un fruto, ¿no? O sea, en Gálatas 6 es muy claro que lo que nos lleva a producir el fruto del Espíritu es andar en el Espíritu. Y en un sentido, andar en el Espíritu tiene muchos aspectos que vamos a profundizar, pero de partida es muy importante saber, mira, cuando digo, bueno, tengo que gozarme, eso no significa, bueno, me voy a esforzar, voy a gozar, voy a amar, esto es amor, voy a hacerlo. Sino la pregunta es, ¿cómo es que la Biblia, cuál es la gasolina que la Biblia nos da para que produzca el fruto de amor en nosotros? Entonces, y eso es un punto muy importante que vamos a estar hablando un poco hoy en cuanto a estas dos áreas, del gozo y amor. Entonces, vamos a hablar qué es el fruto, segundo, cómo se ve este fruto, y tercero, cómo cultivamos este fruto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, todos deben estar en Juan 15, y vamos a leer del 9 a 11. Y esto es el pasaje donde Jesús habla, que Él dice en el 1, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador.
todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo podrá para que dé más fruto. Y dice en el 4, permanezcan en mí y yo en ustedes. Entonces, si la gasolina, ¿qué es que produce el fruto en nosotros? De este pasaje, ¿qué diríamos? Es Cristo y permaneciendo en Él. Y eso al final no es tan diferente que andar en el Espíritu. Entonces otra vez vemos que la gasolina que nos lleva a llevar fruto, el fruto del Espíritu, es permaneciendo en Cristo. Entonces si vemos una falta de fruto en nosotros, es porque al final no estamos permaneciendo en Cristo. No estamos andando en el Espíritu. Entonces, y esto es interesante porque aplica directamente a nuestros temas hoy de amor y gozo. Dice en el versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo les he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que, ¿qué? Mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que se aman los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Entonces, es muy interesante, da dos maneras en que podemos permanecer en Cristo. ¿Cómo se ve permanecer en Cristo? Bueno, uno es permanecer particularmente en su amor. Y creo que el amor de Cristo es uno de los fuentes principales de que produce fruto en nosotros. Es lo que nos lleva a vivir para Él. Y es que nos lleva a gozo y amor. Y el segundo que habla es guardar los mandamientos de su Padre. Y dice, he dicho todo esto para que tengan gozo. Entonces es muy interesante. Él dice, mira, cuando obedecen a mí, eso es algo que produce como fruto gozo en ti. Muy interesante, ¿no? Entonces a veces, como vamos a ver, a veces decimos, bueno, no tengo gozo. Y decimos, oh, bueno, voy a regocijarme. Bueno, una pregunta buena es, ¿estás obedeciendo a Dios? ¿Estás viviendo en pecado? Porque puede ser porque tu falta de gozo es porque no estás obedeciendo a Dios. Entonces, ahí vemos los dos juntos, el amor y el gozo. Entonces, queremos caminar por estos dos temas, hablando del gozo del Espíritu y el amor del Espíritu. Entonces, el primero, el gozo del Espíritu. Entonces, quiero hablar primero, ¿qué es el fruto, no? ¿Qué es el gozo del Espíritu? Y ahí vemos, es un sentimiento de satisfacción y plenitud en cualquier circunstancia que viene de una confianza en la presencia actual de Dios y en su preservación futura. Entonces, ¿de dónde viene ese sentimiento, esta satisfacción? ¿De dónde viene? Viene la presencia de Dios en nosotros y confiando en eso. Y por eso tenemos varios pasajes. El primero en Filipenses 4:4 dice, regocíjense, ¿cómo? Regocíjense en el Señor. Y dice siempre. Entonces, regocijamos, ¿por qué? En el Señor. Muy bien, el segundo, Romanos 15:13, y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer. Primero, ¿de dónde viene ese gozo? De Dios. Segundo, ¿cómo tenemos gozo? En creer, ¿no? Para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. O sea, Dios nos llene de esperanza mientras que nosotros creemos en Él. Mientras tenemos fe en su carácter, en quién es Él. Entonces, por eso digo, viene de una confianza, de una fe en la presencia actual de Dios. Y tercero, vemos en Lucas 10:20, dice, sin embargo, no se regocijen en esto de que los espíritus se los someten, está hablando de los discípulos, ¿no? Sino regocíjense
de que sus nombres están escritos en los cielos. Entonces, una segunda área de nuestra regocijo y gozo es donde, porque nuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces, queremos definir esto, el gozo es ese sentimiento de satisfacción y plenitud en cualquier circunstancia que viene de una confianza en la presencia actual de Dios y en su preservación futura. Y quiero ver brevemente algunas manifestaciones falsas del gozo del Espíritu. Entonces esto es interesante porque nosotros creo el gozo es uno que a veces nosotros podemos fingir y dice, bueno, yo voy a fingir un gozo, yo voy a ponerme un gozo, pero eso no es el verdadero gozo del Espíritu. Quisiera pedirles si pueden agruparse un poco para dejar espacio a las orillas, porque están entrando más hermanos y no hay cupos. Entonces si pueden correrse al centro bueno, ajustense un poco para que los que están llegando pueden buscar lugares. Muchas gracias. Entonces, la primera manifestación falsa es un gozo exterior fingido. Y eso es cuando yo digo, yo estoy bien, estoy gozando, estoy emocionado, estoy todo bien, pero adentro estoy muriendo. Estoy triste, estoy abrumado. Y digo, bueno, tengo gozo del Señor, pero solo en tu cara. Y eso no es el fruto del Espíritu de gozo. Es una cara feliz y un corazón triste, ¿no? Entonces, eso es una manifestación falsa. Segundo, es un emocionalismo por circunstancias favorables. Entonces, puede ser que uno está gozoso siempre porque te va bien. Hay un aumento de trabajo, una casa nueva y ya estoy gozoso en el Señor. Bueno, ¿seguro? Porque puede ser que este gozo viene del Señor, un contentamiento de la bendición del Señor, pero puede ser que viene simplemente porque nos gustan cosas nuevas y cosas buenas, ¿no? Entonces puede ser un gozo falso. Tercero, una apatía y entumecimiento ante el dolor de la vida. A veces nosotros hemos sufrido tanto y hemos pasado dolor y no hemos llevado a veces al Señor y estamos ya en un punto de, bueno, no me importa. Estoy en cero, ¿no? No siento nada, pero por lo menos no estoy triste, entre comillas, ¿no? Y eso Dios nos hizo para sentir emociones, para responder en momentos de sufrimiento, con lágrimas, ¿no? Debemos llevar eso al Señor. Entonces, simplemente apatía delante de sufrimiento, de dificultad, eso no es el gozo del Señor. Cuarto, un optimismo ciego. A veces he escuchado cristianos que dicen, bueno, yo sé que todo va a estar bien. Dios va a resolver todo. Dios va, en un futuro me va a bendecir. Me va a arreglar todo. Y a veces ese entendimiento no está basado en lo que promete la palabra. Porque al final dice que habrán sufrimientos. Habrán quizás momentos de pobreza. Habrán dificultades. Habrán tristezas. Habrán pérdidas. Y si tu esperanza y gozo en el Señor, entre comillas, es que nunca vas a sufrir, que todo va a estar bien, que un día vas a estar rico, eso es un optimismo ciego, al sentido de que no está basado en lo que promete la palabra de Dios. Porque al final, nuestro gozo viene porque Dios obra todo para nuestro bien, pero ¿cuál es el bien? ¿Se acuerdan? Es que nosotros parezcamos a Cristo. Eso es el bien. No va a usar todo para tu bien financiero necesariamente, para que recibas todo lo que quieras, sino que Él promete, mira, voy a usar todo para santificarte. Eso debe gozarnos, y porque eso es la promesa de Dios. Entonces debemos estar seguros que nuestro optimismo viene de lo que enseña la palabra. Muy bien, entonces segundo, ¿cómo se ve la ausencia y presencia de gozo del Espíritu en nuestras vidas? Bueno, primero la ausencia se ve en vivir quejándonos, ¿no? En descontentamiento o en desánimo. Porque podemos pasar dificultades
y estar animados en el Señor. Podemos ser tristes y confiando en Dios, pero viviendo constantemente desanimados, todo va bien, mal, no puedo, quejándonos, eso muestra una falta del gozo del Espíritu. Segundo, podemos también buscar el gozo del pecado. Decimos, bueno, estoy descontento, estoy desanimado, voy a buscar ese pecado para satisfacerme. Y de manera muy parecida podemos buscar satisfacción final en cosas del mundo. Entonces, bueno, yo voy a buscar ese carro nuevo, voy a buscar esa casa, voy a buscar esa amistad, voy a buscar ese novio, novia, ¿no? Y estamos buscando nuestra satisfacción en cosas de este mundo. Bendiciones de Dios, pero nunca debe ser nuestra satisfacción final. Entonces, así a veces parece la ausencia del gozo del Señor. Entonces, ¿cómo se ve la presencia de gozo del Espíritu en nosotros? Ya hemos estado hablando de esto, pero darle detalle. Primero, la satisfacción y plenitud, tanto en momentos de felicidad como tristeza. Entonces, esto es muy importante entender y creo donde muchos cristianos han equivocado. Entonces, quiero que buscan 2 Corintios 6 conmigo. 2 Corintios 6. Porque uno puede creer que el gozo del Señor significa que nunca vas a estar triste. Nunca vas a tener angustia de corazón. Pero lo que vemos en este caso, en el ejemplo de el apóstol Pablo, es que él describe la tensión de la vida cristiana. Y eso es que podemos gozarnos en momentos de tristeza. Y entonces ven conmigo en el versículo 4 primero, él empieza describiendo su vida. Dice, pues en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios. Y describe su vida en muchas perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos. Y sigue el 8, en honra, en deshonra, en mala fama y buena fama, como impostores, pero veraces. Somos tratados como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero vivimos, como castigados, pero no condenados a muerte, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no tienen nada, aunque poseyéndolo todo. Entonces, es interesante el último ejemplo, como no teniendo nada, una pobreza quizás financiera de cosas, y a la vez dice, aunque poseyéndole todo. O sea, como cristianos podemos ser pobres y a la vez decir, soy rico por lo que tengo en el Señor, por lo que tengo de verdaderas riquezas. Entonces nos ayuda a entender cómo podemos ser entristecidos, pero a la vez gozosos. O sea, hay momentos, como él escribe, de privaciones, de angustias. Pero en ese momento decimos, bueno, yo puedo descansar porque sé que el Señor sigue conmigo, que Él sigue obrando y que aún, como dice en Tesalonicenses, puedo lamentar con esperanza. Y eso es la tensión de la vida cristiana, de buscar gozarnos en el Señor y a la vez tener lágrimas en momentos. Hay pérdidas, perdimos seres queridos, ¿no? Hay momentos en que las finanzas están justas. Y eso es difícil, pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde será nuestra esperanza verdadera? Entonces, esos son los momentos donde nos llama a un gozo en el Señor. El segundo es un deleite entonces en la presencia y obra de Dios en nuestras vidas. Y vemos esto si quería leer esto, bueno, vamos a 1 Pedro. Dice, a quien sin haber visto ustedes, hablando de Cristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman. Y a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. O sea, por creer en Él, amar a Él, sin haberlo visto, regocijamos con gozo.
Y esta es la cita que compartió el pastor Miguel. Decía, en medio de la tristeza podemos tener un sentido profundo de la presencia de Dios, acompañado de una garantía de que Dios está obrando para su gloria, pero además para nuestro bien. Y en medio de esa combinación de emociones, experimentar satisfacción. Y eso es la vida cristiana, que creo que muchos de ustedes han vivido, ¿no? Y la tensión en que vivimos. Y tengo ahí, dice, Jesús ejemplifica el gozo del Espíritu perfectamente, ¿no? Entonces queremos ver cómo se ve el gozo del Espíritu y cualquier fruto del Espíritu. Vemos que Él se deleita en hacer la voluntad de Dios y confía en su cuidado aun en momentos de tristeza y angustia. Y podemos pensar en los momentos, ¿no?, de tristeza de Jesús, ¿no? Que Él, en la muerte de Lázaro, que Él llora. Vemos antes de la cruz, al ver la ira de Dios acercando, está en angustia. Pero en medio de eso, confía en su Padre y busca a Él. Entonces, tercero, queremos ver cómo se puede cultivar el gozo del Espíritu. Y otra vez quiero recordarles, la gasolina que empodera la producción de los frutos del Espíritu siempre parte de andar en el Espíritu, ¿no? O sea, ok, voy a usarme, ¿cómo lo hacemos? Bueno, tengo algunos consejos aquí. Primero, busca una vida de obediencia a Dios y negación de la carne. Y aquí apunté el mismo pasaje que vimos antes, ¿no? De que si guardamos sus mandamientos y permanecemos en su amor, su gozo va a ser perfecto en nosotros. Porque al final, cuando nosotros desobedecemos a Dios, es porque estamos buscando gozo en otras cosas. Cosas de este mundo. Y lo interesante del pecado es que sí te da un momento de gozo. Te da un momento de placer. Pero es muy rápido y luego te lleva a peor, ¿no? Entonces podemos ser engañados porque el pecado y la perspectiva del mundo es esta. El pecado te ofrece algo. Igual como el fruto en la huerta de Edén, te ofrece algo bueno, bonito, agradable y luego la muerte. Y barato, ¿no? Bueno. Sí, entonces el primero. Segundo, desarrolla una disposición de gratitud aún. Esa fue la cita. Estoy brincando la cita, pero ese del pastor Miguel otra vez dice, queremos el gozo del Espíritu sin la convicción. Queremos el gozo sin que restrinjan nuestros deseos pecaminosos. El gozo es proporcional a cuánto vivimos en la carne o en el Espíritu. Segundo, entonces, debemos buscar una gratitud. Dice en Colosenses, rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Entonces, ata el gozo y el dando gracias, ¿no? Y interesante, él dice que demos gracias. ¿Por qué? Porque somos capacitados para una herencia de los santos, ¿no? De Dios. Gozamos porque tenemos una herencia en el cielo. Tercero, debemos cultivar una mente y un corazón espiritual, valorando tu relación con Dios encima de todas las cosas. Como dice en Filipenses 1:21, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pues si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Porque de ambos lados me siento premiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. O sea, él dice, mira, ¿cuáles son los valores de Pablo? Son dos. Uno, dice, quiero estar con Cristo. Anhelo estar con Cristo. Y el segundo, ¿qué? Yo quiero producir fruto en el reino de Dios para ustedes. Esos son los dos gozos y valores de Cristo. O sea, tiene una mente de Cristo, una mente espiritual. Valora las cosas que verdaderamente tienen valor. Y cuando nosotros desarrollamos mentes espirituales, vamos a tener gozo porque estamos gozándonos en Dios.
¿En quién promete? En su obra y no en las cosas pasajeras de este mundo. Entonces, cuando podemos decir, para mí vivir es Cristo, las quejas y insatisfacciones terminarán. Entonces, la aplicación que dice, en medio del sufrimiento en la vida, evita la visión de túnel. O sea, de solo ver lo que está dentro de nosotros y acuérdate de las grandes bendiciones de Dios. Y me encanta la cita aquí que voy a leer del pastor Miguel, que pueden seguir conmigo. Y es como Dios hablando a nosotros, ¿no? Él dice, hijo, del hijo que está descontento, no están dando el gozo del Señor. Dice, hijo, ¿cuál es tu problema? Después de proveerte todo lo que te he provisto, ¿sigues insatisfecho? ¿No soy suficiente para ti? ¿No te he amado? ¿Es que la vida que compré a precio de sangre no te agrada? ¿Cómo me acusas de haberte regalado una vida eterna difícil de llevar? Me haces parecer como un ogro ante los incrédulos. Está fuerte, ¿ah? Entonces, el llamado para nosotros, si queremos cultivar el gozo del Espíritu, es regresar a Él y recordarnos de la verdad de quién es Dios, su amor por nosotros, su cuidado de nosotros, la herencia que nosotros tenemos, de vivir en obediencia a Él y al final andar así en el Espíritu. Y que el Espíritu de Dios es lo que va a producir este gozo en nosotros, esta satisfacción profunda en nosotros. Entonces, hasta ahí, ¿algún comentario, pensamiento del gozo del Espíritu? Gozo del Espíritu. Sí, hermana. La palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Ese gozo que es por la plenitud que tenemos en Cristo fortalece nuestras vidas, aún en los momentos más difíciles, ¿verdad? Claro. No, y ese sí es una fortaleza, ¿no? Levanta el corazón. Muy bien. Sí, hermana. Hermano, como nosotros los hijos de Dios, cuando pasamos tribulación, angustia, como que no nos agrada, porque creemos que al estar bajo la sombra protectora del Señor, no debemos de ser como que intocables. Pero exactamente dice que también la palabra que las tribulaciones producen paciencia, fe, y así nos lleva, ¿verdad? Exacto. Es un proceso a la santificación, y exactamente creo que ese proceso a la santificación no se obtiene por cualquier otro medio, sino es viviendo exactamente ese proceso doloroso. Exacto. No, claro. No. Y eso que dice en Santiago, que todos sabemos, tengan por sumo gozo, hermanos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. La paciencia tenga su perfecto resultado. O sea, gozamos porque yo valoro más mi santificación que mi comodidad. Y eso es una lucha, ¿no? Para nosotros. Y eso que vemos reflejados en los salmos es que él empieza clamando a Dios, Señor, ayúdame, Señor, ¿cuánto va a ser esto? Señor, estoy abrumado. Y lo que vemos es que cada vez en ese momento, y debe ser el patrón de nuestro corazón, vamos al Señor de manera abierta. Señor, siento esto, estoy en esto, estoy triste. Y que eso nos lleva paso a paso, como terminan todos los salmos, a un punto y dice, bueno, Señor, yo espero en ti, espero tu salvación, confío en ti. Pero la oración es como el camino donde nosotros caminamos al punto de la fe. Sí, hermana. El Señor nos advirtió, no nos gusta, pero estamos advertidos porque Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, Exacto. mas confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Así que en Él tenemos la victoria y Amén. Él ha dicho que vamos a padecer persecución, Exacto. enfermedad, dolor, Amén. No, así es. pero nuestra meta final ya Así está es. ahí, garantizada, Amén. ¿verdad? Amén. Muy bien, bueno, vamos a seguir hablando del amor del Espíritu, que es el segundo para hoy, que nos está corriendo el tiempo.
Y entonces el amor del Espíritu es un deseo interno de dar al otro lo mejor de nosotros mismos para su bien, sin pensar en lo que el otro nos puede dar. Entonces, primero debemos saber, es un deseo, una intención interna, no es un sentimiento en sí, sino es un compromiso en nosotros, un deseo de, mira, voy a buscar esto. Y segundo, lo que nosotros buscamos entonces es dar de nosotros. Como dice en Juan 15 que vimos, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Entonces, la meta, la definición de amor es dar su vida para el bien de otro. Entonces, de ahí vemos, es dar al otro lo mejor de nosotros mismos. No es que tú tienes lo que me queda de mi tiempo, de lo que tengo, sino lo mejor, como Jesús dio su vida. Segundo, es para su bien. Es interesante en Filipenses 1, dice Pablo que ora por los filipenses, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor para que sean puros y irreprensibles para el día de Cristo. Él ora por un amor en conocimiento verdadero y discernimiento. O sea, nuestro amor busca el bien, no lo que el otro quiera, no que necesariamente que pida, sino que decimos, yo busco el bien para el otro, con discernimiento y conocimiento verdadero espiritual. Y los que son padres saben esto, ¿no? Muchas veces, amar a tu hijo no es darle lo que pide de ti, sino es en discernimiento y conocimiento buscar el bien para ellos. Entonces, algunas de las manifestaciones falsas del amor del Espíritu. Uno es lo que dice el mundo es el amor, ¿no? Es una atracción romántica que es más, te deseo que te amo. Es más, me gusta cómo me hace sentir que en verdad sacrificar para el otro. Segundo, puede ser un amor que existe por lo que puede recibir del otro. Entonces voy a sacrificarme, voy a dar, voy a hacer todo porque yo sé que voy a recibir. Y hay parejas, creo, en el mundo, quizás cristianos, que así viven. Porque tienen un arreglo, mira, voy a complacer tu carne de esta manera y vas a complacer mi carne de esta manera. Y así lo tenemos bien arreglito. Entonces amo, no porque estoy sacrificando todo por ti, sino te amo porque sé que voy a recibir algo. Y eso significa que al final uno no está buscando el bien del otro. Porque ves el bien otra vez, no es lo que quiere el otro. Entonces, su tercero es un amor limitado únicamente en quienes uno decide amar. Entonces, el fruto del Espíritu va a estar producido en todos momentos de la vida. Entonces, si ves, bueno, yo puedo amar a este que me gusta y estos los demás no amo, bueno, ese no es amor del Espíritu, ¿no? Porque al final es algo que va a aparecer en todas partes de nuestra vida. Entonces, su ausencia, ¿cómo se ve entonces la ausencia y presencia del amor del Espíritu en nuestras vidas? Bueno, primero, su ausencia se ve en dos cosas, en orgullo y en egoísmo. Vemos en Filipenses 2, dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde, cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo. ¡Wow! Que uno considera al otro como más importante que a sí mismo. Podríamos definir el amor de esa manera, ¿no? Es considerar al otro más importante que uno mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Entonces, egoísmo y orgullo se ve en la ausencia de amor y algunas manifestaciones. Uno, creer que somos superiores a los demás. Segundo, se ve en pelear con otros, hiriéndolos para ganar lo que queremos. Dicen, bueno, no me importa, voy a recibir lo que quiero de ti. Tercero, se ve en ver las cosas solo de nuestra propia perspectiva. Bueno, a mí me parece, yo creo, yo veo esto,
y nunca vemos lo que puede estar pasando el otro. Y segundo, un egoísmo de proteger nuestros deseos, derechos y tiempo, de vivir buscando tomar de otros en vez de dar. Estamos diciendo, bueno, es que él no me dio esto, es que ella no me habló de la manera que me agrada, es que aquello hizo esto, es que mi jefe esto. Siempre estamos pensando en lo que nos dan, nos den los demás. Eso es egoísmo, ¿no? Entonces, su presencia se ve primero en una entrega total a Dios y al prójimo. Es dar lo mejor de nosotros para el bien del otro. Entonces, empieza de eso. Mira, todo lo que tengo, lo doy a Dios y a otros. Segundo, se ve un amor a los más cercanos y a los más difíciles. Y espero que no sean la misma persona, ¿no? Pero digo esto porque creo que muchas veces nuestro amor es más difícil amar tu pareja, tus hijos, que quizás esta prima que te ves de vez en cuando, dependiendo, si es difícil, bueno. O amamos a nuestros hermanos, llegamos a la iglesia, qué bueno verte, amor, como, que estoy amando, ¿no? Y llegas a la casa y hablas de tu esposo, de tu esposa, corto, enojado. Al final es muy fácil como ponernos la cara de amor en la iglesia afuera y en la casa no se ve. Entonces, un amor del Espíritu va a ser evidente en la casa. Va a ser evidente con las personas más cercanas. Porque ahí es donde es más difícil amar. Entonces, si el Espíritu está produciendo amor en ti, vas a salir en ese momento. Cuando no recibes lo que quieres del otro. ¿No? Y a los más difíciles. De ese jefe exigente. De ese tía criticona. ¿No? Con esas personas que son difíciles. Bueno, el amor del Espíritu tiene que salir. Entonces va a haber en amor a los más cercanos, los más difíciles. Y va a verse en dos aspectos. Primero, nuestras reacciones. ¿Cómo reacciona delante del comportamiento y pecado de otros? Y va a ser reacciones de paciencia y perdón. Y ojo, eso implica sufrimiento. Implica deseos frustrados. Implica disolución. ¿Estás listo a sufrir a las manos de otros por amor? Porque al final tendremos que cargar con los pecados de otros. Tendremos que asimilar y sobrepasar con otros no amándonos, ¿no? Otros hiriéndonos. Entonces se ve en reacciones, segundo se ve en servicio. Es la entrega de uno mismo. Dice en 1 Juan 3:16, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y otra vez, aplica eso a las personas más cercanas y las personas más difíciles. Que no ames, no de palabra y de lengua, sino en hecho y en verdad. O sea, el amor, el paso final del amor es servicio para otros. O sea, damos más de nosotros y demandamos menos de otros. Entregamos y sacrificamos más y no exigimos. No debemos acercarnos al matrimonio como, bueno, yo doy 50 y tú 50. Si no das tus 50, lo voy a exigir. ¿No? Como muchos dicen, es 100% y 100%, ¿no? Te entregas todo de ti. Y también en otros lugares dice, bueno, voy a amar dando de mí y no exigiendo y midiendo, es que tú me hiciste, tú hablaste, ¿no? Y entregamos nuestra comodidad, ¿no? Entregamos nuestros recursos. A veces entregamos nuestra libertad, de nuestra reputación, de nuestra opinión, nuestras opiniones, ¿no? Para amar al otro. Entonces, vivimos en servicio.
Entonces, sé que vamos corriendo, pero eso es la presencia del amor. Entonces la pregunta, y creo todos debemos sentirnos un poco convencidos en este momento, ¿no? Dice, bueno, ok, hay momentos que salga el amor del Espíritu y otros que no, ¿no? Pero la pregunta entonces, y otra vez, regresando a esto, ¿cómo cultivamos el amor? Y no es por engrapar el fruto del amor en nuestras vidas. No es como, y usan la ilustración, ¿no? De uno ve un árbol de manzano y dice, bueno, no hay manzanas. Bueno, voy a la tienda, voy a comprar manzanas y ponérselas. Y a veces somos así con los frutos del Espíritu. Decimos, bueno, no aparece, entonces lo voy a engrapar para que aparezca. Pero son frutos. Tienen que salir del árbol. Tiene que salir de una vida andando en el Espíritu. ¿No? Entonces, en este tema del amor, tenemos que buscar cultivar, otra vez, esa palabra escogida específicamente, cultivar el amor del Espíritu. ¿Y cómo lo cultivamos? Bueno, primero tenemos que evaluarnos. Evalúa tu corazón, identifica qué es lo que más buscas proteger y qué es aquello que más te cuesta sacrificar. Dice en Marcos 10:45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por nosotros. Entonces te animo, evalúa tu corazón y dice, bueno, yo estoy bien dando mi tiempo y mi dinero y esto, pero no quiero perder X, mi sábado, mi comodidad, lo que sea. Yo veo en mi esposa y yo, es interesante, ella es mucho más lista para dar dinero. Y está, no, debemos esto, regalamos aquello. Y yo estoy como, bueno, no sé, que tenemos que ver las finanzas, ¿no? Y yo soy mucho más dispuesto a entregar mi tiempo. Entonces, no, vamos a ayudar, vamos a aquello, a esto. Y él dice, no, pero tienes mucho para hacer, tenemos que enfocarnos, tenemos que... Y los dos como que hemos visto, wow, que estamos listos a amar de esa manera, pero vemos, ok, hay una falta de amor aquí. Se revela en que no quiero entregar dinero, ¿no? Entonces, tenemos que evaluar nuestros corazones. Segundo, nosotros debemos reflexionar sobre la santidad y la grandeza de Dios. Una dificultad, dice, de amar refleja algo mal en nuestra imagen de Dios. O sea, nosotros debemos, primero, porque si la ausencia de amor se ve en orgullo y egoísmo, eso significa que tú te ves mucho mejor y mayor que eres. Tú te ves a ti mismo como alguien más importante, y más especial que realmente eres. Y para bajar nuestra imagen, para ver quiénes somos, tenemos que ver la santidad y grandeza de Dios. Dice Miguel Núñez, mientras peor lucimos por ver a Dios mejor, más humildes y menos egocéntricos y condenadores somos, y por lo tanto somos más dados a amar. Entonces, si queremos crecer en amor, tenemos que crecer en vernos de manera más apropiada. Segundo, nosotros tenemos que meditar más, y esto es donde quiero que inviertan tiempo. Si veis una falta de amor, te animo, regrese al Evangelio, regrese el amor de Cristo para ti. Dice en 2 Corintios 5:14, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. O sea, ¿qué es que nos apremia, que nos lleve, que nos constriñe a amar a otros? Es el amor de Cristo para nosotros. Y de manera muy parecida dice en 1 de Juan 4, si pueden buscarlo conmigo rápido, 1 de Juan 4, el versículo 7, dice lo mismo. El 1 de Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros
y envió su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser Salvador del mundo. Entonces, el 11, amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. La fuente de un amor para nosotros sacrificial es una meditación en el amor de Cristo por ti revelado en el Evangelio. Entonces, si no amas, no engrapas amor, sino regresas al Evangelio y medita en las verdades del amor de Cristo para ti. Entonces, para aplicar esto, quiero terminar nuestro tiempo en una pequeña reflexión y aplicación. Quiero que te evalúes un poco cuáles de las siguientes áreas te cuesta más sacrificar para amar a otros y que puedes ir brevemente por este estudio y de ahí sí vamos a terminar. Entonces, si quieren lápices, hermano Mardoqueo, si puedes ir pasando los lápices. Bueno, hermanos, quiero animarles que quizás sigan en esta tarea, ¿no? en la casa, quizás sacarlo en el devocional y escoge uno de estos pasajes para profundizar más. Creo como si nosotros vemos una falta de amor, otra vez es porque no entendemos de alguna manera el amor de Cristo para nosotros. No entendemos el sacrificio de Cristo. Entonces, regresan, ¿no? Reflejan, oran. Y quiero recomendarles un recurso que se llama Anclado en el Evangelio, aunque, bueno, está mal escrito ahí, Anclado en el Evangelio, por Milton Vincent. Esto es un estudio como de 30 días o 30 estudios pequeños que se puede hacer, que en cada uno habla de un aspecto pequeño del Evangelio. Y es una manera de decir, bueno, ¿cómo puedo masticar? ¿Cómo puedo meditar en estas verdades de Dios? Bueno, una manera es un recurso como esta, que te dé cada día una reflexión pequeña en quién es Dios, en su amor, en el Evangelio. Entonces, les animo, compren este recurso, lean una porción, es un párrafo, puedes leer en 2 minutos, con unos pasajes, como una manera de meditar en el Evangelio y en amor de Cristo para ti. Entonces, quiero encomendar este libro a ustedes, encomendar que oren, decir, Señor, abre mis ojos a ver tu Evangelio, abre mis ojos a ver tu amor. Y quiero cerrar con este testimonio personal. Yo, saliendo de la universidad, yo estaba en un momento en que vi en mi vida una inconsistencia. Que estaba un día bien, buscando al Señor, otro día mal. No sé, no rebelión terrible, pero vi en mi corazón, wow, Y leí este pasaje en 2 Corintios 5, dice, el amor de Cristo nos apremia. Y vi, mira, si yo veo inconsistencia en mi vida, es porque de alguna manera el amor de Cristo no está transformándome, no está impactándome. Entonces empecé a orar, Señor, ayúdame a ver tu amor. Señor, enséñame el amor porque algo no está bien por el fruto que estoy dando. Enséñame tu amor. Y lo que vi es una respuesta. Esta fue una oración de meses. Señor, rogando, Señor, enséñame, ¿quién eres tú? Y vi de una manera que podía expandir una hora de muchas cosas en que el Señor obró en mi vida, sanó áreas en mi vida, me enseñó verdades. Y Él me enseñó, se reveló de una manera que más he podido olvidar, que jamás había experimentado, del amor de Cristo por mí. De Él como mi pastor, de Él como mi Padre. Entonces, mi ánimo a ustedes, oren, busquen al Señor
y clame, Señor, enséñame tu amor por mí para que yo esté transformado, para que yo ame a otros. Entonces les animamos que crecemos juntos en andar en el Espíritu para producir los frutos de gozo y amor en nosotros. Vamos a orar y así terminamos. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú prometes por tu Espíritu producir los frutos de gozo y amor, Señor. Ayúdanos a andar en el Espíritu, Señor. Ayúdanos a conocer tu amor para que seamos transformados, Señor. Pedimos esto en nombre de Jesús. Amén.